Están ustedes escuchando Polinomia. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí para celebrar otra edición de Polinomia y hoy la actualidad, pues la verdad es que como estamos en agosto no ocurren grandes cosas, pero bueno, vamos a hablar de cuál es el tema del Banco Malo, con los planes que realmente hay de implementación de ese Banco Malo en el memorando europeo, y para ello pues tenemos con nosotros a Pepe Crespo. Buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches, sí. Pues nada, aquí tenemos un verano que parece que no, pero está siendo movido por todas, en fin, las noticias que se están generando por debajo, ¿verdad? Estas noticias que vienen, estos rumores que hay por Alemania y también en España. Sí, el asunto, claro, es intentar averiguar cuál es la realidad de lo importante, porque lo que sale en los telediarios la verdad es pues que va a hacer mucho calor, que hay muchos incendios y que los políticos están de vacaciones en un sitio o en otro, ¿no? Pepe. Pues sí, eso es, ¿no? Esto, pues, sabemos que están ocupados, que nada de vacaciones, que están implementando, pues, este plan de rescate, que ya en Alemania, supongo que en España también estaréis enterados de que se producirá sobre el 12 de septiembre, simplemente, no por una casualidad, sino porque efectivamente entre el 14 y el 15 de septiembre el Tribunal Constitucional alemán dictaminará si este nuevo fondo de rescate, el ESM, es constitucional o se ajusta a la Constitución alemana o no. Entonces, pues bueno, lo tienen que hacer pues unos días antes, justo el 12 de septiembre, con lo cual suena bastante para ese día que se anunciará oficialmente pues este segundo rescate. Y me estoy acordando yo ahora tantas conversaciones o tanto que discuten en Alemania sobre el rescate a España, de aquel memorando donde ya fijaba que el dinero disponible, bueno, o la manera de pago para este rescate español decía que podía ser en dinero o en otros papelitos, ¿no? Sí, bueno, en fin, yo si quieres pasemos de lo políticamente correcto. Esto es un gran timo, un gran expolio, un gran fraude, y los alemanes sabemos por Alemania, bueno, la gente, economistas un poco underground, ¿no?, pero que manejan buenas cifras, buenas estadísticas, y los rumores del propio Bundeskabinett, pues se sabe, ¿no?, que Alemania baraja un escenario de duración del euro de 18-24 meses, y que todo esto es una charada, todo esto es una auténtica bufonada para mantener los mercados tranquilos mientras se produce la transferencia, en definitiva, la transferencia de deuda, ¿no?, de deuda alemana, que también está invertida en los pufos inmobiliarios españoles. Hay mucho inversor alemán, mucho banco alemán que si ahora mismo se hiciese público realmente todos los balances de las cajas de los bancos españoles, serían arrastrados, ¿no?, con la quiebra de estos bancos nacionales en España. Entonces, pues todo esto es una bufonada que lo que intenta es simplemente ganar tiempo para que se produzca esa transferencia de activos tóxicos de deuda de España hacia el Banco Central Europeo, y que, bueno, que en último término, pues Alemania se salve de esa manera, salve a sus bancos, a sus inversores de esa manera, y que el pufo se lo lleve el Banco Central Europeo y, por supuesto, el pueblo, los 45 millones de habitantes de España, que son los que van a pagar realmente al final pues toda esta traición a la que, bueno, que se va pues a oficializar con este segundo rescate. Esto es simplemente, bueno, con este segundo y con más. Y de hecho, Carlos, podemos hablar de todas las trampas, como dices, desde el MOU hasta lo que realmente va a significar ese banco malo, que no se ha comentado mucho en España quizás. En Alemania sí que hay más críticas sobre esto, porque se está viendo pues toda la movida, ¿no? ¿Qué va a representar esto pues para un país como España? Prácticamente una quiebra al final de todo este proceso, pero rotunda, una crisis que, en fin, que había que retrotraerse, pues yo que sé, a la época de la posguerra, sin exagerar, para ver algo similar a lo que va a pasar en los próximos años.
Pues no solo no te prohíbo que hables del tema, Pepe, sino, Bueno, por desgracia, sí. sino que vamos a desguazarlo, ¿no? Porque, o sea, como tú bien decías, esto ni rescate ni vainas, esto es un gran fraude que Sí, de lo que se eso es. de lo que se trata es de que al final los alemanes se vayan deshaciendo de esos activos tóxicos, que vayan ganando tiempo poco a poco y en el momento se hayan deshecho de los activos que están pues mal calificados o que han Alemanes y sido un franceses, desastre. Sí, alemanes y franceses sobre todo. En y cuanto otros. en cuanto se hayan deshecho de ello, pues es posible que le den una patada incluso al propio euro, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, es que, vamos a ver, fuera de España, si lees toda la prensa o sea, de cualquier país por ahí fuera, ¿no? Saben que España está quebrada. O sea, que tanto el Estado como su banca están muertos. Mm. Y se les está manteniendo en este estado zombie porque para producir esta transferencia. Y realmente lo que está sosteniendo la deuda pública pues será este EFSF y por supuesto los especuladores que mantendrán una prima de riesgo baja. Esto lo podemos comentar ahora, ¿no? La prima de riesgo bajará, por supuesto, volverá a subir como ya ha pasado con los LTROs, porque de lo que se trata, como decimos, es de ganar tiempo, de que esto no se dispara para que la transferencia, para que el robo, el expolio se produzca en el tiempo que los alemanes, que es una gente muy planificadora para todo esto, tienen calculado. Y bueno, y lo están haciendo así. Están contra lo que se dice por ahí, que no saben lo que hacer, que esto es una improvisación y por eso marcha trancas y barrancas, pues eso no es así, ¿no? Eso, vamos, eso clarísimamente, por desgracia para nosotros, para los españoles, no es así. Esto es un plan calculado perfectamente, no hace falta ser conspiranoico, simplemente hay una oligarquía que está controlando la Unión Europea, como todos sabemos, unas corporaciones financieras alemanas, unas corporaciones industriales alemanas, unos políticos alemanes que saben lo que están haciendo, porque son los que están controlando de facto todo este proceso. Entonces, pues lógicamente saben, porque todo el mundo por ahí fuera sabe que España, que el euro no va a aguantar, que España está quebrada, que es irrescatable, y lo que están haciendo estos tíos ahora con este segundo rescate es, como vemos ahora, simplemente falsear y ocultar lo que es evidente para todo el mundo por ahí fuera. El Banco Malo, pues por ejemplo, ahora mismo está haciendo, y tú de eso, Carlos, también sabes, ¿no? El tema este de las valoraciones que se van a hacer precisamente para, como paso previo, para después lo de metérselo, endiñárselo al Banco Malo. Y las valoraciones, si te lees el MO, son auténticos. Están ya en el MO se reconoce precisamente que se adaptarán a la capacidad de absorción de pérdida de las propias entidades financieras, ¿no? Se reconoce un amaño ya en la propia contabilidad. ¿Para qué? Pues para que no se reconozca la quiebra de las entidades que hay en España. Simplemente, porque si esta ahora, como decimos, arrastraría a los alemanes y eso pues no le interesa a nadie. Claro, que están haciendo el plan precisamente al revés, ¿no? Saben cuál es el resultado al que quieren llegar y entonces van a ajustar el resto de parámetros para llegar a ese resultado, que es el salvar a los bancos, que no quiebre ninguno y el coste que se lo coma quien se lo come. En este caso seremos los españoles y el Banco Central Europeo. Sí. Sí, porque los recortes que te van a meter, todo esto, por supuesto, el problema de España en sus sistemas financieros que no es solvente ni lo será con este rescate, al contrario, porque como decimos, por ahí fuera todo el mundo sabe cuál es la situación bancaria y financiera del país y por supuesto, el crecimiento económico tampoco va a producir un crecimiento económico porque al final en ese MOU lees las recomendaciones de estos tíos, de los europeos, pues son los mismos que lo que el FMI ha aplicado en América Latina con los resultados por todos sabidos, ¿verdad? Entonces, pues es una decepción tras otra. Si la gente, nuestros seguidores por ahí creo que nos están siguiendo, por cierto, un saludo, que nos están siguiendo desde el foro Burbuja Inmobiliaria, ¿verdad? Es un foro muy interesante, por cierto, ¿no? Y muchos, pues, un foro muy representativo del ánimo de muchos que esperan, ¿no? Que los europeos nos vengan a salvar de nuestra propia casta, ¿verdad? Y cuando lees lo del MO es decepcionante porque lo que te dicen es que jodeos, ¿no? Básicamente os vamos a aplicar la misma receta que ha aplicado el FMI en América Latina. O sea, nada de acabar con la castuza, de cortarles las alas a estos tíos, de mejorar el sistema que hay en España, bueno, de mejorarlo, de cambiarlo, de hacer reformas políticas, que es lo que subyace a toda esta crisis económica en España, nada de eso. Entonces es decepcionante. Aquí lo que se trata es de salvarle el culo a los alemanes y unos cuantos más, y a los franceses. Y a España, pues que se pudra, vaya. Mira, Pepe, tenemos una pregunta de alguno de los oyentes que va precisamente por ahí, ¿no? Dice, mira, una duda de novato económico. Si yo invierto en un producto y este se hunde, asumo mis pérdidas. Si los bancos alemanes invirtieron en nuestra banca, ¿por qué es el Estado español el que debe hacerse cargo de gran parte del pufo financiero? A ver si me lo podéis explicar claramente. No, sí, totalmente de acuerdo con esto.
Claro, es que Sí. la explicación es clara, que nos vamos a comer el marrón nosotros, pues porque hay una oligarquía que es la que manda y no son decisiones democráticas, sino que son decisiones que favorecen unos intereses privados concretos, ¿no? Sí, hombre, el problema es que, claro, el problema que hay bueno, esto, si quieres, a tener esta pregunta podemos hacer un pequeño paréntesis si queréis, pero básicamente es que lo mismo que pasa en España, que no hay democracia, y eso se ve en las relaciones contractuales financieras, ¿no? Que el banco en España jamás asume por el crédito. O sea, el que lo asume la parte débil es el que, en fin, es el pobre que pide una hipoteca y tal, o lo que sea, ¿no? Que al final, por las circunstancias económicas del país, pues no puede pagar y es el que le cae todo el peso de la ley, ¿verdad? Y que se queda con esa deuda de por vida, a pesar de que le hayan quitado el piso, o lo que sea. Y bueno, y eso puede aplicar también a una empresa, ¿no? Una empresa que te falla por lo que sea y tal. En Norteamérica, por ejemplo, pues, o en Austria mismo, te puedes levantar varias veces porque esa deuda prescribe al cabo de los 7 años, en Austria, ¿no? Y en América creo que con menos tiempo, incluso, ¿no? Incluso, pues, en América se da el caso, por ejemplo, el caso del hipotecario, que es auténticamente un crédito hipotecario porque tú entregas el piso, o sea, es la dación en pago, ¿no? Tú entregas el piso y se cancela la deuda automáticamente. Pero en España, pues no, te joden la vida. Por eso decimos después que porque la gente quiere ser funcionario y es evidente por qué, porque hay unas leyes oligárquicas completamente que protegen salvajemente o blindan salvajemente las inversiones de la banca y después cuando la banca va mal, encima con dinero público se le salva, ¿verdad? Y esto pues a nivel europeo lo mismo, simplemente a nivel igual, porque en definitiva, como tú muy bien decías ahora, Carlos, en ninguno de ambos lados, ni de abajo de los Pirineos ni encima de los Pirineos existe democracia, como tal democracia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay una relación de oligarquías y ahora mismo, volviendo otra vez al tema este nuestro de la transferencia de deuda o de deshacerse de la deuda tóxica española para salvar a los alemanes, pues en este sentido no hay la diferencia entre la castuza española y la oligarquía alemana es el timing de sus objetivos, ¿no? La oligarquía, o sea, la castuza española está atrapada como un moroso por un acreedor mafioso, ¿no? Que acepta todo lo que le diga porque sabe que depende de lo que el mafia este que lo tiene agarrado, bien agarrado por ahí, le suelte para comer al día siguiente. Entonces hace lo que le diga y este es el caso de la castuza que hay en España y es un timing a corto plazo, claramente, ¿no? Que le impide ver por lo que el timing a largo plazo de la oligarquía alemana, que es deshacerse de, pues lo que estamos repitiendo una y otra vez, pues deshacerse del bono tóxico español y también pues y hacer como que bueno, sí, como que colabora con la castuza nacional para salvarlos a ellos también, pero eso es totalmente eso es correcto mientras esa transferencia de deuda dure, pero una vez que acabe se acabó también la castuza que hay en España. Mira, tenemos una preguntita, Pepe, también, de Breusinski. Lo que dices del mantenimiento de la casta, ¿no sería incompatible con el objetivo del 25 de septiembre? ¿Escuchaste, Pepe? No. Perdona. Una pregunta de los oyentes que dice sobre lo que dices tú del mantenimiento de la casta, ¿no sería incompatible con el objetivo del 25 de septiembre? El mantenimiento de la casta. Bueno, mantenimiento. Sí, lo que yo entiendo por la pregunta es que si el 25 de septiembre una de las cosas que pide con esto del proceso destituyente y el proceso constituyente es precisamente la eliminación de esta castuza, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo no sé muy bien lo que persigue el 25S. En principio es un derecho a rebeldía, a decir, oye, pues no acatamos lo que venga de vosotros, pero después ya sustituir la castuza. Parece ser que lo que pretende es una disolución del gobierno y unas nuevas elecciones, pero bueno. O sea, para la casta alemana no es incompatible para nada el mantenimiento de la castuza con el liquidamiento del propio euro, ¿no? Porque, como decimos, las perspectivas son distintas. En la perspectiva a corto plazo coinciden ambas. O sea, tanto la oligarquía alemana como la española hace de tonto útil. Y a largo plazo, pues no, a largo plazo, como estamos diciendo, se le dará una patada en el culo y ya está fuera. Se la habrá utilizado hasta el momento en el que el euro ya esté condenado, ya se haya completado esa transferencia,
de deuda, ya se hayan deshecho los bancos alemanes de toda esta toxicidad española financiera y ya está fuera, porque España en definitiva va a ir a peor. O sea, aquí lo que estamos discutiendo es que todo esto es un paripé para salvar a corto plazo a la castuza de española, para salvar, porque no puede hacerlo de otra manera, porque claro, si ahora mismo saliera todo las cifras reales de los bancos y de las cajas, pues eso ya derivaría pues judicialmente, ¿no? Incluso, ¿verdad? Ya habría Debería. claro, habría que explicar muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y saldrían nombres, y saldrían dosieres, y saldrían etcétera, etcétera. Y eso es lo que la casta quiere evitar, por supuesto, la casta española, ¿no? Quiere evitar eso al precio que sea. Y efectivamente, y entonces pues los alemanes coinciden en ese interés en que tampoco quiere que se sepa eso antes de tiempo, o sea, tampoco quiere producir pues una debacle. Y el pueblo, pues, en definitiva, esto es lo que están haciendo entre ellos y la economía no interesa, no, o sea, no está como objetivo primordial recuperar el crecimiento económico de España. Eso nadie lo está discutiendo seriamente, ¿no? Es decir, no, el primer objetivo es recuperar la economía española, que vuelva a crecer, restaurar el crédito para que las empresas vuelvan a funcionar. No se está discutiendo eso, hombre. Eso no aparece, aunque se discute retóricamente, pero no es el objetivo. Entonces, claro, como ese no es el objetivo, lo que va a pasar es que la economía seguirá hundiéndose, el paro seguirá aumentando, pero la prima de riesgo pues se controlará porque simplemente nuestra deuda pública será comprada por el FSF, será titularizado, porque claro, el banco malo podrá emitir, y esto es una cosa increíble, podrá emitir su propio dinero. ¿Su propio dinero, Pepe? Para comprar la mierda de los bancos afectados. O sea, el banco malo emite sus bonos de banco malo, ¿vale? Ajá. Eso se lo da a la caja que esté afectada por el ladrillo basura. La caja pilla eso, le cede el ladrillo basura, la titulación basura al banco malo, pilla el bono, el dinero del banco malo y lo cambia en la caja del Banco Central Europeo, que lo que hace es que le da a la maquinita de hacer euros, ¿no? O sea, que lo que van a utilizar es como colateral esta deuda del banco malo, traspasársela al Banco Central Europeo y monetizarla allí. Sí. Esto por detrás porque está avalado, y aquí viene el truco del almendruco. Esta emisión de dinero propio del banco malo está avalado por el Estado y eso a su vez está pues financiado con deuda pública. Es decir, al final eso recae en los 45 millones de españolitos que van a ser las víctimas de este expolio, de este desfalco, para salvar a corto plazo a la mafia española y por supuesto a largo a la alemana, a la finanza alemana, ¿no? O sea, no hay más. La economía se va a seguir, o sea, vamos a ver cómo la prima se va a mantener mediante este tipo de monetización en el Banco Central Europeo, pero la economía va a seguir hundiéndose. Esto es lo que va a pasar a continuación, por desgracia, realmente, porque la solución de fondo no se va a resolver. Oye, una pregunta, Pepe, y respecto a lo que es la oligarquía financiera española, al margen de los partidos políticos, me estoy refiriendo pues al Banco de Santander, al BBVA, a CaixaBank, a los grandes. ¿Qué supone esta intervención por parte de Europa? Porque si lo que van a hacer es tener un banco malo donde poder deshacerse de los activos tóxicos, parece que se van de rositas también, ¿no? Hombre, claro, sí. No, es que esto no solamente es con las cajas, ¿eh? Esto, vamos, los grandes bancos, como esos dos que todos sabemos, están pringados también. Lo que pasa es que tienen, lo que se dice más internacionalización. Pero lo que están palmando en España, eso es impresionante también, hombre. Lo que pasa es que no les alcanza como al resto, ¿verdad? Porque por eso mismo lo que estamos diciendo, se han internacionalizado, han diversificado el riesgo en otros países, entonces pues les afecta. Pero claro, lo que tienen en España tampoco se sabe el agujero que hay metido, ¿no? Porque cada vez que hacen una ampliación de capital se les ve la patita, ¿no? De que realmente en España tienen metido más de lo que están declarando después por ahí fuera. Entonces, ¿cómo les afectará esto? Pues también pueden, o sea, no creo que pasen por el banco malo, ¿no? No creo que pasen por... Es que el problema aquí, ¿no? El problema aquí, lo que estamos comentando ahora, es que va a haber una doble contabilidad, por así decirlo, ¿no? Por una parte, la valoración se va a utilizar, ¿no? Para recapitalizar a esa banca quebrada, ¿no? Vamos a decirlo así. Aunque ahora es rescatable, bien. Pero por detrás el banco malo puede estar emitiendo con aval del Estado muchísimo más que lo que se reconoce con esa recapitalización. Con lo cual esto es un timo. O sea,
por detrás le están soltando lastre de mucho más de lo que han reconocido durante la valoración. Y esto es legal, esto es así. Porque al final quien paga eso pues es entre el Banco Central Europeo, pues el que va pillando esto, y por supuesto el Estado español, ¿no? que facilita deuda pública. Deuda pública con las condiciones de que, oye, tú tienes que hacer recortes a la bestia contra tu pueblo. Nos da exactamente igual todo lo demás. Y después las recomendaciones que te hacemos son las del FMI. O sea, sí, que esto puede quedar, sí, puede quedar estilo Nicaragua o estilo Honduras o estilo sí, exactamente. Bueno, Argentina o vamos, sí, sí. Argentina, sí, bueno, en fin. Aunque hay diferencias porque las monedas, bueno, en fin, porque Argentina sí que tenía ligado con el dólar, pero podía hacer, pero nosotros no, es una diferencia importantísima. Ahora, de lo que se trata esto es un gran, o sea, esto se puede resumir como un gran saqueo, simplemente, un gran saqueo a costa de los españoles. Porque claro, al final este proceso, cuando el Banco Central Europeo desaparezca, o sea, cuando el euro desaparezca, antes de que el euro desaparezca, ¿no? Cuando el Banco Central Europeo tal, lo que va a quedar ahí, pues es lo real que va a quedar ahí, pues es una economía destrozada, una economía destrozadísima, que es la española. Es lo que va a quedar, o sea, al proceso de transferencia. Desde luego, la deuda no va a desaparecer con la desaparición del Banco Central Europeo. Todo eso habrá sido ya absorbido, ¿no? por el propio destrozo económico sobre España. Estamos hablando, pues eso, de unas cifras de decrecimiento y de paro y que se pueden calcular, bueno, pero en fin. Hombre, yo me estoy imaginando simplemente el fistro de agujero que tiene la banca española, que ya lo calculaba pues Ricardo Vergés en torno a 400.000 millones de euros, si no recuerdo mal. Sí, entonces, unos 3 millones de euros, decía él, sí. Pues todo ese es el agujero mínimo que hay ahí, sin calcular, sí, porque él eso en tres conceptos, entre suelo, promoción, construcción, etcétera, etcétera, y el que más le salía precisamente no era el del suelo, ¿no? Aunque eso se está revisando ahora, sino era el crédito al promotor, que estaba por encima de los 30 y pico mil millones de euros, ¿no? Y después, sumando todos esos conceptos, le salía pues efectivamente unos 100.000 millones de euros, que eso sí que se acerca bastante a la realidad, ¿no? Esto que están diciendo ahora de 30.000 millones de euros, que es una broma para engañar, para aparentar que la banca esta es rescatable, cuando todo el mundo por ahí fuera sabe que estas cifras que maneja Vergés son públicas, son internacionales, y se sabe que la banca está quebrada, o sea, que no hay manera de salvar eso. Oye, los únicos que van a entrar en la deuda española pues son el Banco Central, o sea, el mecanismo de rescate este que se aprobará, ¿no? Y los especuladores de la deuda. Simplemente esos son los que van a entrar ahí. Y eso, pues, por recapitulizando un poco, Pepe. Sí. El tema de dónde ha salido todo este agujero. Vamos a ver, aquí hemos tenido una burbuja inmobiliaria que ha consistido en dar un valor o monetizar mediante crédito unos terrenos, unas promociones, unos planes que luego muchos de ellos no han salido bien porque ya no ha habido más crédito para los compradores y entonces se han quedado parados y desde luego no valen lo que creían los bancos que valían cuando concedieron el crédito para esos planes de edificación y pues todo lo que ha sido la burbuja inmobiliaria. Entonces todos esos millones que en un momento dado, cuando el banco ha concedido el crédito, a quien se lo ha concedido, esos millones ya han desaparecido, ya estarán en las cuentas de beneficios de alguien, pero el agujero bancario que ha quedado de toda esa burbuja inmobiliaria, todos esos miles de millones que estamos diciendo, según datos de Vergés, que llegan pues 700.000, ¿has dicho, Pepe? 700.000 millones. Sí, 700.000 millones aproximadamente. Pues de ese orden, pongamos que, aunque fuera la mitad, el mejor de los casos, que son esos 400.000 millones aproximadamente, de fallidos, claro, de que esas promociones no se van a poder vender, de que ese suelo no se va a poder edificar, de todas estas inversiones nefastas que ha provocado la facilidad del crédito durante la burbuja, pues ahora lo que pretenden es sacarla de los números rojos de los bancos, que son los que cometieron el riesgo al conceder esos créditos, con lo cual se van de rositas los bancos, pasarlo a un banco malo donde la diferencia ya la vamos a pagar nosotros y además por detrás emitir toda la deuda pública que haga falta para capitalizar ese banco malo. Con lo cual somos los pardillos de la historia de toda la burbuja inmobiliaria, ¿no? Bueno, es que esto es una traición, claro. Los pardillos, vale, pero a nosotros no nos han preguntado nada, ¿no? Tampoco pueden o tampoco quieren, ¿no? No tenemos control sobre los políticos para obligarles con un referéndum a acatar la soberanía del pueblo. Entonces, pues abusan. Este es un problema, como decimos, es que al final, Carlos,
volvemos siempre a lo mismo. Nos critican, ¿no?, por los machacones que somos, pero es que la puñetera verdad es que esto es un problema de red política, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un problema de que no hay libertad política en España, por tanto no hay información veraz ni pública para que el pueblo discuta y vote en referéndum o con una iniciativa legislativa propia, pues lo dictamine si esto se lleva a cabo o no. Y por supuesto, promueva otras propuestas distintas, porque esto no es una solución, esto es un calvario, esto es un expolio. Claro, efectivamente, nos lo han presentado como única solución posible, el que nos rescaten, o como única solución posible el recuperar, o sea, el no perder la banca española, el no dejar que quiebre ninguno de los bancos, cuando en realidad lo que había que haber hecho es precisamente lo contrario, ¿no? Allá España en los bancos, y si no, pues como una solución del claro, estilo de la que hicieron en Suecia, ¿no? Sí, sí, en Suecia hicieron precisamente eso, ¿no? También hicieron un banco malo, pero fueron los acreedores los que se comieron la mayor parte de la pérdida. Claro, o sea, lo que hicieron fueron echar fuera toda la directiva antigua que había hundido el banco. Eso para empezar, claro. Y entonces pusieron a gente, creo que, o sea, el propio Estado se encargó o nacionalizó directamente eso, ¿no? Dije, bueno, yo entro ahí, pero esto es mío. Sí, sí, al tener... se buscaron unos gestores y tal que se encargaron de liquidar activos. Bueno, eso creo que es en Suecia. Sí, sí, en España, nada de nada. En España es que es al revés, que justo siguen dejando ahí a la directiva criminal responsable de un dinero que ni se sabe dónde se ha metido, que al que no se le, o sea, judicialmente o legalmente no se le ha obligado a dar respuesta a dónde está ese dinero. Es que esto es increíble, ¿no? Y van a hacer un rescate tras otro sin preguntarle al pueblo. El problema claramente es que los políticos también están entrampados ahí, ¿no? Vamos, esto yo creo que es evidente, ¿no? Rajoy y toda esta gente pues tienen dosieres ocultos que en cualquier momento, como se mueva de la foto, pues mañana mismo aparecen publicados en ciertos medios de comunicación, ¿verdad? Como el tío vaya en contra de esa banca, vaya. Le salen porque hay que darse cuenta que en el sistema que tenemos en España, en este régimen, quien está ahí arriba suele ser el más corrupto y el que tiene muchísima mierda oculta. Y por supuesto, los que están detrás de esta mierda, los que lo han puesto ahí, pues en cualquier momento la pueden soltar y cargarse a este tío. Y esto es con Rajoy como con todos los demás. Por lo tanto, son políticos entrampados, que no representan al pueblo por su manera de haber ascendido dentro de la cúpula de ese partido político. Y esta gente simplemente saben que no están ahí, que están amenazados a su vez por otras mafias como ellos. Y tienen que actuar en consecuencia, pues salvando una banca mafiosa, una banca corrupta, porque ellos son parte de ese régimen corrupto. Y esto al final, pues como decimos, solamente tiene una solución, que es la política. Y el 25S, pues, aunque discrepemos a lo mejor de ciertas cosas ideológicas, en principio, en la forma de rebelión civil es la única posibilidad que hay ahora mismo, porque en las urnas pues nos van a tomar el pelo. No es un problema de cambiar de un gobierno de unas siglas por otras, sino es un problema de que el propio sistema no funciona, no controla al poder y deja que el poder se corrompa. Y entonces, pues claro, esto conduce pues a esta situación de que el pueblo acude o está mirando como un convidado de piedra, como lo están expoliando sus políticos corruptos y sin control y no puede hacer nada. Estamos viendo cómo nos están arruinando y no podemos democráticamente, legalmente hacer nada contra eso. Pues mira, es una de las cosas que tiene que salir a la luz ya, ¿no? El hecho de que a qué intereses obedece el Estado español actual, quiero decir, con el régimen electoral vigente, en donde los partidos políticos pues están dominados de una manera u otra por el poder financiero, y lo estamos viendo pues con medidas concretas como por ejemplo, ya ves el problema que tenemos en España con el tema de los pisos de alquiler y con el tema de los arrendadores que tienen muchos problemas para desahuciar a los impagados y demás. Bueno, pues ahora que el parque de viviendas en España, de viviendas en alquiler, gran parte van a estar en posesión de la banca, pues ahora sí que se toman medidas urgentes del sentido de pasar una legislación para poder desahuciar morosos en menos de 10 días. Entonces, pues esta que es una medida que podíamos ver que en España toda la gente, lo que decía antes, ¿no? Con grandes problemas para echar a la gente que no paga con los que están de alquiler y demás, pues ahora como son los bancos los propietarios se pasa una ley directamente y ya está, ¿no? Es del estilo de estas cosas de la modificación de la Constitución del verano pasado y todo esto, ¿no? Y darle un saludo a Salva, que en estos momentos acaba de entrar en el estudio. Hola Salva, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
No, hombre, oye, tú interven cuando quieras, ¿eh? No, no hay problema, vaya. No. Perdona, Carlos, por robarte el tema del moderaje, de la moderación. No, no, si así no me llevo yo la cuchillada, no pasa nada. Bueno, No, pues bueno, pues sí, oye, seguimos debatiendo sobre el tema del poder político y de la banca y del banco malo o de como queráis llamarlo, pero el tema es saber cómo orientamos todas las acciones y todo lo que vayamos a hacer nosotros como ciudadanía o como ciudadanos para poder cambiar la naturaleza de este poder, ¿no? Y en concreto, pues hay esa convocatoria del 25 de septiembre que, bueno, Pepe, tú ya has hablado sobre ella muchas veces, pero también hay dudas, ¿no? O no alcanza no, hasta bueno, donde yo debe, o lo quiero cómo lo decir, ves. yo lo que quiero decir es que la situación es de tal extrema gravedad, ¿no? Que no se puede dejar a esta gente que está haciendo lo que está haciendo ahora. Es una traición, es un expolio al país y no se les puede dejar que sigan así. Directamente, hay que pararlos. Esta gente está desociada, también ellos, ¿no? Los políticos españoles están chantajeados y coaccionados para hacer esto, ¿no? Podría tratarse, pero el régimen es tan jodidamente corrupto, ¿no? Que ellos no han parte de él. Entonces, actúan como una especie de robot que va a destruir el mundo, como aquella película del Ultimátum a la Tierra, ¿no? Mm, Cuando a aquel robot se le dice, oye, le da unas palabras y el tío no puede parar porque está programado para eso, para destruir, ¿no? Para destruir aquello. Y estos políticos nuestros están programados para destruir el país, ¿eh? Eh, antes que desmontar el propio régimen. Porque están todos pringados, están todos trincados ahí. Y muchos de ellos irían a la cárcel directamente con una justicia independiente. Por todos los escándalos y y todos los, en fin, todos los escándalos de corrupción en los que están metidos, por supuesto, claro, ¿no? son cautivos de su Así es propia como se ascienden, situación. como sabemos que así es como se ascienden los partidos políticos, siendo corrupto, ¿verdad? Y toda esta gente está pringada, esta gente no puede hacer nada y están diciendo pararnos, por favor, pararnos, ¿no? El que menos, ¿no? El que menos corrupto es, vaya, párame antes de que destroce el país. Están destrozando el país realmente. Vamos, esto yo creo que lo ve cualquiera. Y el 25S, por ahora, es la única iniciativa que nos permite darles un toque a estos tíos y que paren de este ultimátum a la tierra o este ultimátum a España, ¿eh? Que estos políticos paren de hacer el ultimátum a España. Ujú. Retrasemos la destrucción del país, económica, social y esto, pues, es el 25. Para mí esto es el objetivo fundamental por el que yo me adhiero al 25S. Simplemente por esto, por una situación de extrema gravedad, de urgencia extrema, ¿no? Mm. Y me da igual las ideologías que estén ahí metidas, habrá de todo porque la homogeneidad social en España es la que es, habrá una representación mayor de la izquierda quizás porque han sido siempre más, se han movilizado más, pues, socialmente están más sensibilizados, pero a mí eso ahora mismo me da exactamente igual. Es que el tema no es ese, el tema es que estamos en nuestro derecho de rebelarnos civilmente, pacíficamente, aunque no pacifistamente, y el 25 es esa oportunidad. Y no hay otra. Señores, esta gente va a hundir el país directamente porque realmente no saben hacer otra cosa antes que desmontar el propio régimen. Mira, Pepe, me hacen una pregunta por aquí a uno de los oyentes. En concreto es Antonio Manresa. Dice, si mañana os levantarais como presidente de España, además de iniciar un proceso constituyente democrático, como ya hablasteis en otros programas, ¿qué medidas aplicaríais para fortalecer la economía, la industria y, por qué no, los valores de este país? Hostias. Bueno, yo no quiero. Esto es un si yo fuera presidente, Pepe. No, yo no quiero ser presidente ni nada de esto. No, tú tampoco, Carlos. No, pero sí ya lo sé, Yo ¿no? no, El asunto es que ¿qué harías si lo fueras, ¿no? En no, comparación con lo que hay no. ahora. Bueno, pues yo creo que esto ya se ha discutido muchas veces, no queremos ser petulantes ni pedantes, pero creo que nosotros pensamos que es fácil, vaya. El presidente o el que tenga que hacer esto, que se elija democráticamente siempre y que tenga, como dice Salva Mestre muy bien, esa expresión me encanta, una guillotina democrática encima de su cuello permanentemente, por parte de la ciudadanía, que es la auténtica soberana, ¿no? Y que ejecute lo que la soberanía, lo que la decisión popular mayoritaria quiera, ¿no? Tanto política como económicamente. Y en el aspecto económico de la pregunta, pues esto es lo que nosotros pensamos, ¿no? Que el sistema financiero tiene que ser democratizado. Claro. Y ahí es donde se va a ver qué es lo que interesa al país y qué es lo que no, qué es lo que es productivo y qué es lo que no es productivo, ¿no? Porque obviamente en un sistema democrático como el que propugnamos, ¿no? Con separación de poder, representatividad y permanencia y poder ilimitado
y, o sea, poder permanente, constituyente del pueblo, pues lógicamente los intereses, la información va, y esto es importantísimo, la información sobre el estado de la economía, sobre lo que este pueblo quiere hacer, va a fluir libremente y verazmente, y entonces las decisiones que se van a tomar van a ser por las que aconsejen invertir en sectores productivos como precisamente la recuperación industrial del país. Yo creo que esto es evidente, ¿no? Cuando hay un poder financiero democrático que persiga fines productivos, no puede perseguir otros porque los fines productivos coinciden con el interés, con el bien y con el interés común, y a su vez hay un control del poder que evita que haya que un poder pues se haga con el control de todo y que se corrompa. Pues como esas dos cosas van a estar en este sistema democrático, evidentemente la canalización de la inversión no va a ir hacia burbujas, no va a ir hacia el interés de cuatro tíos, de una oligarquía, engañando al resto del pueblo, sino en beneficio del propio pueblo, que va a decidir sobre en qué puntos hay que invertir pues ese crédito para realizar nuestra inversión. Y esto conlleva a la industria, evidentemente, al I+D, a la educación, etcétera, etcétera. Vamos, esto yo creo que no hay duda sobre esto. Cuando se han hecho estos ensayos, por ejemplo, hasta hay modelos matemáticos de esto de cuando la información circula libremente, cuando son más agentes los que se está jugando su propio interés y aumentan el número, al final las decisiones que se toman están muy cerca del óptimo económico. Esto yo creo que es una cosa que ya incluso se ha estudiado en microeconomía por parte de Tversky y Kahneman, y son cosas que son sabidas, ¿no? Lo que pasa es que hay que implementarlas democráticamente. La Cartuza, por supuesto, quiere saber de esto, ni que la gente se entere de estos mecanismos, por supuesto, ¿no? Porque aquí lo que interesa es que una oligarquía nos domine a todos y que todos trabajemos para ella. Y esto es simple, o sea, la solución realmente empieza porque la ciudadanía se movilice, y eso empieza por el 25S. Esa es nuestra oportunidad para que por primera vez en la historia de este país los ciudadanos anónimos de a pie seamos los protagonistas y hagamos un sistema político que refleje el interés y el bien común de este pueblo, y está fuera. Simplemente añadir a lo que decías, que lo que haría falta es, para dar confianza en la economía y para cómo reforzar la industria y demás, simplemente, como decías tú, al ir a la educación, pues simplemente una educación mental o básica sobre la economía, que no es más que saber qué tres factores tienen en ella. Una economía moderna no es más que el factor de trabajo, la tecnología y también la energía, y entonces la combinación de esos factores, las decisiones que se toman sobre esos factores son los que regulan la economía. Bueno, pues si esas decisiones se toman de manera democrática, pues está claro que lo que se va a trabajar es para la mejora de la productividad de toda la población, de todo el territorio, y que la producción de riqueza y por tanto el bienestar pues sea mayor para toda la sociedad. Eso es lo que debería de ser una economía sana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con esto, sí. Pero sobre todo el tema de la información y de la decisión y el control democrático del poder, tanto político como económico, estos tres factores son fundamentales. Y esto pues no se ha ensayado en ningún... Bueno, en Suiza tienen algo parecido a nivel de cantón y a nivel de concejo, ¿no? Donde hacen esto, una forma de democracia directa que también se mete en lo económico, y bueno, pues no es que sea novedoso lo que planteamos, pero sí que es extensivo, pues no se ha aplicado una extensión de un país como este, como el de España, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, yo creo que además hay otra cosa, Carlos, muy importante, ¿no?, para este tipo de toma de decisiones, y es que las nuevas tecnologías están justamente hechas para este sistema político. Pues sí, el tema de las nuevas tecnologías... perfectamente a él. Claro. Sí. Sí, perdona, que te he interrumpido. Sigue. No, creo que ibas a decir tú algo, ¿no? No, el tema de las nuevas tecnologías, que es verdad que no solo se adapta, sino que es perfecto para tener un control democrático sobre todo lo que se hace y tener el pulso de la sociedad permanentemente, como decías, con la guillotina democrática puesta encima de los gobernantes o encima de los representantes políticos, ¿no? Las nuevas tecnologías para eso facilitan mucho las cosas. Sí, las nuevas tecnologías son fundamentales, precisamente por el tema de la información y la toma de decisiones, ¿no?, que es lo que en este sistema pues está vedado a 4 personas.
Nosotros simplemente delegamos cada 4 años todo eso en una cúpula de un partido que mantiene en secreto cómo se toma y cómo no se toma esto. Y al final, pues nos damos cuenta que el 12 de septiembre de repente nos levantamos y nos enteramos de que nos han metido en un rescate, ¿verdad? Nos han metido y el pueblo es víctima de eso y son otros los que controlan nuestros mercados, que controlan nuestras vidas. Y nosotros no tenemos ninguna pues acción realmente eficaz y efectiva sobre esas decisiones que toma una camarilla de 4 personas. Y esto, claro, y decir que esto es una democracia es un cinismo atroz, ¿verdad? O sea, decir que el régimen que tenemos en España, el régimen 68, se parece a una democracia, es que no se parece ni el color de los ojos, no se parece absolutamente en nada. Es un cinismo, tiene más es una democracia orgánica evolucionada por los derechos civiles que se reconocen. Pero bueno, a lo mejor ya ni eso, con la evolución del régimen hacia una mayor presión, pues a lo mejor ya hasta te quitan eso, ¿verdad? Porque constitucionalmente, pues, al de poder en origen, pues un poder en un momento determinado que se sienta amenazado, como hizo Hitler con la República de Weimar, te puede cortar perfectamente aquellos capítulos en la Constitución que no le interese. Hitler hizo justo eso, ¿eh? O sea, poca gente sabe que, bueno, como un ejemplo haya, que durante el Tercer Reich la Constitución de Weimar estuvo en funcionamiento. No sé si lo sabía, pero no. Pues y que no lo sabía. Lo que fue quitar 5 o 6 artículos. Los que le... Sí, sí. No, iba a decir que son los artículos que le permitían el no tener que ser controlado, ¿no? Bueno, claro, porque es que la Constitución ya facilitaba eso, que no hubiera control del poder, con lo cual lo que hizo fue extremarlo, ¿no? Quitar ya, creo que fueron 5 o 6 artículos los que quitó él realmente. El resto siguió vigente. O sea, y esta gente, o sea, una Constitución tan mal hecha, la española aún está peor hecha que la de Weimar, pues no te garantiza en absoluto que un poder ejecutivo te elimine completamente todos los poquitos controles nominales que hay. Y esto puede pasar, o sea, esto es lo que tenemos que tener, lo que tenemos que ser conscientes es no confiar en el poder simplemente. La confianza en el poder y que la Constitución española no es una Constitución, es una carta otorgada y que el pueblo tiene que cambiar esto. Porque mientras no cambiemos el origen de todos los males, que es el político en este caso, vamos a seguir en esta deriva. Pepe, ahora que hablas de la confianza en el poder o de la confianza en los ciudadanos, se supone que en una democracia, pues de lo que se trata es de confiar en las decisiones que tomen la mayoría de los ciudadanos. Tenemos una pregunta de Manuel Serra, que es, ¿qué pasa si la mayoría se equivoca y, por ejemplo, se pide la formación de una nueva burbuja? Una pregunta mala. Sí, una pregunta llena de veneno. Sí, sí. Vamos a ver, en definitiva, o sea, lo que es una democracia representativa, ¿no? En teoría, o sea, la separación de poderes, la representatividad debería evitar que una mayoría se impusiera sobre una minoría, ¿no? Si una minoría, pues por ejemplo, no sé, estamos hablando, por ejemplo, no es el caso que él pregunta, pero por ejemplo, el tema de la propiedad privada, pues evidentemente una mayoría puede querer eso, ¿eh? Pero después lo que es el tema del juego entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, pues van a proteger a esa minoría, ¿no? Con el tema de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Esto yo creo que es un caso, bueno, que podríamos discutir. Y por supuesto, vamos a ver, una mayoría, esto por un lado, el tema de la separación de poderes que protege a una minoría contra la decisión de una mayoría que a lo mejor no se... O sea, hay que cambiar antes una ley, ¿no? O hay que cambiar muchas cosas, bien, vale. Y por otra parte, la parte del representante, es que el representante, como sabemos, no hay... Si el colectivo es homogéneo y todo el mundo quiere hacer una cosa X, pues se va a hacer y ya está fuera. Eso es por la decisión de la mayoría. Pero como sabemos que eso no existe porque hay una heterogeneidad social, el representante lo que va a hacer es equilibrar, ¿no? Opiniones contradictorias. Y al final, pues, y eso a su vez discutir un nacional con otros representantes locales, a su vez actúan como de ecualizadores de las opiniones de cada distrito. Con lo cual, al final, la decisión que se toma suele ser siempre la más óptima en un sistema democrático como el que defendemos, ¿verdad? Hombre, yo una de las cosas que veo respecto a esto de la formación de burbujas es que, para empezar, no habría ningún interés particular por parte de ninguna oligarquía en sacar provecho de esa burbuja. Con lo cual, el tema de que pues sea en el activo que sea en pisos o sea en alcachofas,
el tema de que suban de precio porque la población lo considere una inversión perfecta, al haber una libre circulación de la información y demás, pues ya para empezar los incentivos serían menores a la formación de esa burbuja. Y luego además el tener la restricción de crédito de que realmente el crédito vaya destinado a mejora de productividad. Si no, no sería un crédito estatal. Entonces ya sería, pues sí, las entidades privadas pueden dar los créditos para lo que les dé la gana. Pero si no son ellas las favorecidas de la burbuja, pues lo dudo mucho. Sí, claro, los mecanismos, lo que estaba diciendo yo, bueno, antes de continuar con lo que tú estás diciendo ahora, lo que quería decir yo es que hay unos mecanismos institucionales que no es que una mayoría quiera, ¿no? Eso, hay unos representantes, hay una separación de poderes que ecualizan las distintas opiniones que haya. Aunque haya una mayoría, siempre hay una minoría y esa minoría se ve representada también en el sistema, por supuesto, ¿no? Y tiene unos derechos que no pueden ser aplastados por la mayoría. En el caso, ya no hablo de burbujas, sino en general, vaya, para no centrarnos en un problema específico. Ahora, yendo al problema de la burbuja, por ejemplo, pues está claro que la burbuja en origen está hecha para beneficiar a cuatro tíos. O sea, aquí se ha hecho, como tú muy bien dices, una manipulación del tipo de interés por X, ¿no? Que no obedece, pues, que obedece a la decisión de una oligarquía financiera, bancaria, europea, como quieras llamarla tú, pero que son cuatro tíos que no están modelados democráticamente. Y después, por supuesto, en el país, pues lo que ha pasado es que también otra oligarquía más ha mantenido unos precios artificiales, pues manipulando el suelo, manipulando balances, manipulando créditos, canalizando ese crédito hacia constructoras y promotoras amigas de un partido político en concreto, etcétera, etcétera. O sea que el mercado no ha funcionado realmente de ninguna manera, ¿no? Y entonces, pero no ya el mercado, decimos, ¿no? No ha funcionado como se define desde siempre, incluso sin una definición capitalista, sino simplemente un intercambio, ¿no? No ha funcionado ni como intercambio. Ni siquiera como mecanismo de descubrimiento de precios. O sea, no funciona como un intercambio libre entre personas, sino que ahí ha estado metido el estado de los partidos y los ayuntamientos y todo esto que se han valido de eso para beneficiarse ellos, para financiarse ellos y para generar unas redes aparte pues, de lo que es la sociedad civil española. Lo que creemos ya como corolario, lo que creemos nosotros es que si esta decisión se tomase democráticamente no saldría la burbuja ni de coña, porque es que no beneficia a nadie, es que va en contra del bien común. Simplemente, por eso mismo, porque va en contra del bien común y porque la información al circular libremente lo que te daría es la pista para que tomases la decisión todo lo contrario. Es decir, intentar rebajar el precio de los suelos y de todo esto lo máximo posible. Claro, mejorando la productividad, efectivamente, ese es el tema, que es justo a la inversa de lo que ha pasado ahora. Y otro de los asuntos que habría con un control democrático es el tema de la libertad en el mercado. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que hoy por hoy el precio más importante que podría fijarse en un mercado financiero, que es, por ejemplo, el interés, el precio que se paga por el dinero, resulta que no es algo que el mercado descubra, sino que estamos viendo con los escándalos que están saliendo del Libor y el Euribor y demás, que realmente se está fijando por el interés de unos muy pocos, ¿no? Y además que se está fijando de una manera arbitraria para favorecerse a sí mismo. Es un descubrimiento de precio a través del mercado que se fije ese tipo de interés. Y eso es lo que ha favorecido durante los últimos 12 o 14 años la formación de esta burbuja inmobiliaria, unos intereses excesivamente bajos. Sí. No, el poder financiero con aquella creación que ya hemos discutido muchas veces, ¿no? De Alexander Hamilton, de un banco central nacional y tal, pues se ha pervertido, porque al final está siendo controlado por unos lobbies, por unas corporaciones, etcétera, etcétera, que son las que dictaminan por muchísimas cosas. Realmente el mercado financiero libre, vamos, yo diría que no hay, vamos. Hay un control de la propia emisión de la moneda y tal, por parte de un banco central europeo, en manos además de unos lobbies y de unos políticos y en contra de la población realmente, porque las inversiones no se hacen en aquello que beneficie a la población, sino en aquello que beneficie unas ciertas especulaciones y unos intereses corporativistas, además defendidos por el Estado, y eso tanto en Norteamérica como en Europa, y en Europa aún más, ¿verdad? Porque en Europa ni siquiera hay separación de poderes ni una cierta representación del electorado, por lo cual aquí todavía es más oligarquía, más mafia. De hecho, mientras que en Inglaterra y en Norteamérica han quebrado bancos, ¿verdad? En Europa, pues siguen sin reconocer que están quebrados. O sea, son capaces de condenar a todo un país a 45 millones de habitantes por no reconocer que los bancos están simplemente quebrados, que hay que reducir bancos, que quizás en España el 90% sobren,
porque han metido la pata con la cajón, han hecho unas decisiones totalmente disparatadas o unas decisiones benéficas, como decimos, para 4 tíos y en contra del pueblo, y eso al final pues se les ha hundido. Y en vez de reconocer que eso no ha funcionado, que eso está quebrado, pues siguen adelante hundiendo la economía de todo un país y su futuro, y el futuro de varias generaciones de este país. Creo que... Perdona, no sé si te interrumpía. Que te No, iba a no, decir no. que creo que Salva nos va a hacer alguna pregunta o algún comentario respecto a esto que decíamos de si el mercado debería de fijar el tipo de interés y cosas así. Salva. Sí, a ver, voy a intervenir muy brevemente, No disculpadme. solo así. ¿Puedes repetir la pregunta de Manuel Serra, Carlos? Exactamente no, porque se me ha quedado muy atrás aquí, pero vamos a ver, venía a decir algo así como ¿qué pasa si entre todos decidimos que se forme una nueva burbuja? Sí, esa pregunta básicamente lo que viene a decir es qué pasa si haciendo uso de una democracia extensa e intensa tomamos decisiones absolutamente erróneas. No, básicamente es la pregunta que subyace. O sea, ¿qué pasa si elegimos mal? Bueno, en este sentido se me ha ocurrido pues hablar un poco de en qué consiste la modernidad. La modernidad que cristaliza filosóficamente en Descartes, que cristaliza antes sociológicamente en Lutero, porque Lutero es el primero que confronta la autoridad papal e imperial en la Dieta de Worms, que lo llama el emperador para que se retracte de sus afirmaciones y de sus declaraciones, donde básicamente lo que venía a decir es que él se relacionaba directamente con la Biblia sin necesidad de un intermediario y que no aceptaba la autoridad papal en cuestión de dogmas, sino que cada uno podía relacionarse libremente con la Biblia para llegar a sus propias conclusiones religiosas, es decir, que podía uno hablar directamente con Dios, ¿no? Entonces, cuando Lutero confronta a esas dos autoridades, la papal y la imperial, lo que está haciendo es una reivindicación de ese sujeto moderno que ya está cristalizando en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, y que reivindica en última instancia la libertad como lo que le define, como sujeto. Entonces, esta libertad, en primer lugar, es de conciencia, que reivindica Lutero, después pasa a ser una libertad de pensamiento, es decir, yo soy libre de pensar lo que quiera y nadie tiene por qué controlar esto. Esto acaba siendo una libertad de expresión, esto acaba en las revoluciones liberales del siglo XVIII, ¿no? Pero es que, en última instancia, y aquí es donde voy a responder directamente a la pregunta, lo que está poniendo en cuestión todo este movimiento, digamos, cultural, es la libertad se concibe en su radicalidad porque es libertad de errar. Es decir, es en la libertad de errar donde se plasma que realmente soy libre. Porque si tú vas a condicionar la decisión que yo tome porque me digas, no, cuidado, que te vas a equivocar, por lo tanto, ya no estás aceptando mi libre albedrío. Entonces, libertad se define por la posibilidad de errar en base a mis decisiones. Y si no asumes eso, entonces no te asumes como libre. Por tanto, si queremos una democracia auténtica, tenemos que aceptar el reto de esa libertad de errar. Si nos equivocamos, pues ya rectificaremos. Y como bien dice Pepe Crespo, eso va a depender de si nuestro sistema nos da un feedback rápido entre la información que se da, o sea, los hechos que se dan y el conocimiento que tenemos de esos hechos, para que podamos rectificar rápidamente las decisiones. En fin, era lo que quería decir, nada más. Gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Salva. Pepe, ¿algo que añadir al comentario de Salva? No, bueno, la revisión histórica perfecta, sí, lo que dice él, en definitiva, también lo que dice la neurobiología, ¿verdad? Que se aprende de los errores, en definitiva. Eso es cerebral, ¿no? De lo que se aprende es de la confusión, y la confusión es precisamente lo que tenemos en el sistema actual, que no nos permite ese feedback, porque no hay información, la información está totalmente adulterada o censurada, manipulada, etcétera, etcétera. Y esto es lo que justamente esto es lo que muy bien me ha gustado mucho la revisión histórica de Salva, porque vamos a ir a lo mismo, ¿no? Que justamente este feedback de ese error, ¿no?, que cometes, esto es lo que tienes tú en un sistema democrático que no tienes en el régimen actual, donde estás siempre en permanente confusión, en permanente error, por así decirlo. Y esto, pues, es de lo que se trata es de crear un sistema que se aproxime a ese óptimo, esa veracidad sobre la que se tomen esas decisiones. Porque, en definitiva, si hay 4 tíos que tomen una decisión que afecta a 45 millones, pues, hombre, la probabilidad de que se equivoquen para ellos y en contra de los 45 millones es muy alta, ¿verdad? Pero cuando toman 45 millones, la probabilidad de que 45 millones se equivoquen en contra de sus propios intereses es baja. Y más una información que se reparte entre todos. Por eso creo yo que este sistema democrático se acerca incluso a ese óptimo económico, ¿no? De invertir aquellos recursos o asignar óptimamente aquellos recursos económicos escasos en proyectos concretos. Y esto, pues, no lo tenemos ahora ni de coña, como está.
Sería muchísimo más óptimo un sistema como el que proponemos nosotros que lo que hay ahora mismo. Eso es evidente. Pues mira, tenemos una sugerencia por parte de un oyente, en concreto de Pereirano. Dice, ¿por qué no hacemos un ciudadano malo que acumule las hipotecas y alquileres impagados de todo el país y se lo endosamos a los bancos? Es ocurrente la pregunta. Ciudadano malo. Un deudor malo, ¿no? Es justo al revés. Malo. Claro, acumulamos todas las deudas en ese deudor malo. No, de verdad, que cobre lo que pueda. El riesgo debería estar compartido, ¿no? Porque eso evitaría también que los bancos tomaran decisiones como dicen, bueno, claro, si pasa algo malo, pues el que paga es el pobre pringao este que me ha contratado el pseudo crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces, pues eso es una puerta abierta a que los bancos hagan todo tipo de disparates. Y si encima los políticos por detrás los están protegiendo con una super red ahí, para que si se tropiezan y se caen, que los cojan al vuelo, pues lógicamente, pues esto, claro, produce todo tipo de disparates. Tenemos alguna preguntita más por aquí. Esta es contra Meta. ¿Cómo se puede manipular el tipo de interés a la baja sin producir hiperinflación de precios? Hombre, pues depende a qué vaya dedicado el dinero, ¿no? Que al final es el tema. ¿Para qué se está bajando el tipo de interés? ¿Para qué créditos? ¿Quién está obteniendo ese dinero gratis? Por decirlo de alguna manera, porque no está llegando a la economía real, no está llegando a los precios. Por ahora lleva un retraso, pero sí que estamos viendo, por ejemplo, pues que habrá activos que empiecen a subir sin más, como materias primas, el petróleo y cosas del estilo, ¿no? Pepe, ¿tú lo crees que sea posible? El tema de que se pueda manipular el tipo de interés sin crear hiperinflación. ¿Puedes repetir? Es que se te va la voz, se viene, es un poco complicado. Sí, mira, la pregunta es, ¿cómo se puede manipular el tipo de interés a la baja sin producir hiperinflación de precios? Sí, bueno, esto estamos diciendo que en definitiva, o sea, estamos volviendo otra vez a lo mismo, ¿no? Que tomar decisiones económicas no es la mayoría, sino es una minoría que le interesa la formación de burbujas para enriquecerse lo antes posible. No una inversión en industria, en cosas reales que requieren, pues eso, I+D, trabajo, o sea, la aplicación de I+D y de trabajo, que eso siempre pues lleva aparejado o sea, tú cuando haces eso, pues cancelas directamente. O sea, tú puedes generar mucha, pero si haces algo productivo, productividad cancela esa deuda, ¿no? Es lo que evita la hiperinflación. Pero claro, cuando son 4 años los que toman esas decisiones y obviamente van a obedecer a su propio interés económico y ambicioso, por lo que se van a generar es especulación, son burbujas. Y eso al final cuando revienta, pues ¿qué pasa? Pues eso es lo que pasa, ¿no? Una ruina, y antes incluso en determinados dinámicas una hiperinflación, porque no hay nada productivo que cancele esa deuda. Que respalde el dinero emitido. Claro, que aumente la riqueza real de esa sociedad. Pero claro, eso genera inflación. Y claro, ese es el tema, ese es la cuestión en este caso, ¿sí? Claro, lo que habría que ver es, por ejemplo, que si todos estos bancos, este poder financiero, está manipulando los tipos de interés y no se está creando aparentemente una hiperinflación hoy en día, es porque el dinero no está saliendo del círculo financiero, ¿no? O sea, tomemos por ejemplo... Es un tema distinto, ¿sí? Claro, sí, tomando por ejemplo las LTROs que hizo el Banco Central Europeo, pues se llegó a emitir 1 billón de euros, me parece que en 2 emisiones, ¿no? En 2 LTROs que hubo, y sin embargo ese billón de euros pues no ha llegado a la economía real, no ha llegado a los precios, no ha llegado al consumo. Porque no sueltan la pasta, pero cuando la suelten ya verás, o sea, porque ahora mismo las soluciones, bueno, aunque ya estamos diciendo que es una trampa, pero si la solución fuera esa, ¿no? De que el Banco Central Europeo titulizase, o sea, le diese a la máquina para titulizar deuda, pues para monetizar deuda, le diese a la máquina y cambiase deuda por euros contantes y sonantes, pues eso lleva a una inflación precisamente. Y sobre el tema, es un tema transitorio, o sea, los bancos lo que están entrampados en esa liquidez, luego es que al no haber solvencia, no se fían unos de los otros porque los balances no se los cree nadie, que declaran ahí, ¿no? Las valoraciones son increíbles. Son increíbles, pues lógicamente se prestan, pero ya está, pero no hay más. Pero en el momento en el que se puede decir lo contrario, porque realmente hacia dónde va destinado ese exceso de liquidez, pues hacia una burbuja. Otra vez, como tú muy bien decías antes, pues alimentos o lo que sean. Que el pueblo es el que tiene que decidir sobre en qué se va a invertir eso.
como decimos, no el pueblo en abstracto, sino una institucionalización de la democracia, democracia con separación de poderes, con representatividad y con que a través de referéndums a través de vehículos legales propios de la democracia directa se manifieste sobre esto también. Entonces, eso es la forma de dirigir la economía hacia unos objetivos económicos que beneficien a todos, o sea, que beneficien al máximo número de personas posibles. Y esto va en contra de la burbuja de la inflación, porque si va a favor de la mayoría del bien común, por tanto lo que va a hacer es aumentar la productividad y la riqueza de esa sociedad. Entonces, pero eso, pues no, porque claro, todo esto está en favor, el régimen político está hecho por y para una oligarquía. Y esto el pueblo pues tiene que salir del ensimismamiento, movilizarnos, organizarnos, como ya decía Tocqueville, en asociaciones civiles, independientemente del poder político, de la sumisióncita y de la paguita, y tomar conciencia de estos simples hechos, ¿no? De estos simples principios, porque son simples hechos y son simples principios. El funcionamiento democrático de la sociedad que no existe en España. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se cortó? Ay, no, Pepe, perdona, que tenía yo el micrófono desactivado. Que sí, que estaba diciendo que la clave está ahí, ¿no? El que poder separar los poderes para que puedan controlarse unos a otros, no como ahora que tenemos un descontrol total porque solo votamos a un poder y de ahí se deslinda todo el entramado administrativo y de toma de decisiones en el Estado, ¿no? Sí, y después que tampoco hay responsabilidad sobre las decisiones, ¿verdad? Tampoco nadie se hace responsable. Pero no es que nadie se haga responsable, ¿no? Eso es humano, que nadie se haga responsable de la metedura de claro, el asunto es que no hay mecanismo como exigir Exacto. Esa responsabilidad. Eso es, justo eso es. O sea, no hay mecanismo. Nosotros cuando decimos democracia no solamente elegir y ya está fuera, sino hay que elegir, pero el poder máximo de la democracia representativa no es elegir, es derogar, es quitar ese tío del poder cuando incumpla lo que ha pactado mediante un programa político o mediante una decisión incorrecta. A ese tío se le puede quitar de ahí inmediatamente por parte del mismo electorado que lo ha votado. Eso es lo que nosotros entendemos por responsabilidad y por dar cuentas de tu gestión. O sea, tú das cuenta de tu gestión como pone con la guillotina democrática que dice Salva, que es que en cada momento el electorado te puede quitar de ahí, te puede echar sin que medie la cúpula del partido o intereses bastardos que no tengan nada que ver con la voluntad del electorado y con los intereses del electorado. Y esa, pues, nosotros pensamos que es la mejor forma de controlar el poder. No, te estaba diciendo simplemente que ya hemos hablado pues bastante sobre lo que significa el Banco Malo y demás, y de este plan que viene desde Frankfurt de si realmente este Banco Malo va a ser para favorecer a la castuza o va a ser para favorecer sobre todo a largo plazo a la castuza alemana o europea, ¿no? Que tienes algo más que añadir, lo digo por a lo mejor ir cerrando ya. Porque sí, vamos cerrando ya, yo creo que ya hemos dado bastante información y ya no hay más por hoy. Ya creo que con esto cerramos un poco pues el tema este del gran expolio, explicamos el plan del Banco Malo y hasta del Banco Puente, que van a meter también un Banco Puente por lo visto, pero que esto va todo hacia lo mismo y yo creo que lo hemos explicado, pienso que exhaustivamente, ¿no? Como todas las directrices de este plan maestro en los próximos 18-24 meses. Y es lo que tú estabas diciendo ahora, que es en definitiva pues todo una vodevil, es toda una farsa, ¿no? Para ocultar realmente la intención que Alemania tiene simplemente de deshacerse de la deuda contraída en España a través de estos mecanismos de rescate supuestamente, comillas, rescate del euro, y eso que es un objetivo, pues como decimos, a medio y largo plazo, y mientras que la castuza que hay en España posiblemente persigue un objetivo de llegar viva al día siguiente y de evitar por todos los medios que las implicaciones políticas de la quiebra total del sistema financiero que hay en España pues les salpiquen y curse en responsabilidades penales. Y esto Pues nada, muchas gracias Pepe, y seguiremos hablando sobre la única oportunidad que vemos con viabilidad para ser llevada a cabo y que sea de alguna manera la formación de un contrapoder del actual poder establecido, que es esa cita del 25 de septiembre. Sí, claro, y nada, gracias por haber estado aquí en Polinomia esta noche con nosotros. Bueno, Carlos, pues nada, gracias por la invitación y seguimos con esto. De acuerdo, venga, pues. Un saludo para todos y para los oyentes de Colectivo Burbuja y para los del foro de Burbuja Inmobiliaria que nos siguen con mucho interés y cuyas preguntas siempre son muy interesantes. Pues nada, muy bien.
Un saludo a todos los oyentes, un abrazo al colectivo Burbuja y nos vemos en un próximo Polinomia. Hasta luego. Están ustedes escuchando Polinomia.